Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el mundo abandonó ese invierno en el que había estado sumido tanto tiempo. Las sombras del conflicto empezaron a desvanecerse, pero los pilares de la civilización tenían que volver a levantarse. Y Estados Unidos, en pleno proceso de transición hacia la posguerra, estableció un compromiso para contener la expansión del comunismo en el mundo. Era una época turbulenta. Una era de cambios donde la tecnología estaba empezando a igualar nuestros sueños. Una era donde la seguridad nacional iba a ser la máxima prioridad para el autoproclamado líder de ese nuevo mundo. Estados Unidos estaba listo para defender su reino a cualquier precio. Cualquier persona familiarizada con la aviación veía como posible la existencia de prototipos de naves muy veloces, nunca antes vistas, tal vez desarrolladas por otros países espiando suelo estadounidense e incluso amenazando la seguridad del país. Y esto es precisamente lo que ocurrió con un piloto civil que, sin saberlo, iba a desencadenar un huracán mediático y el inicio de una historia llena de mentiras y falsas promesas. El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold acudió al periódico East Oregonian para informar de una extraña observación que había realizado. Había intentado acudir a la oficina del FBI en Oregón, pero la encontró cerrada. Al menos ellos podrían difundir su historia. El experimentado piloto habló con un periodista llamado Bill Beckett. Prometía haber divisado una escuadrilla de prototipos de naves que podía representar una amenaza. Pero rápidamente su historia empezó a tergiversarse. Los hechos se remontaban a aquella misma mañana. Arnold estaba volando la cordillera de las Cascadas, una gran cadena montañosa que conocía a la perfección, cuando a una altura de 9.200 pies, vislumbró algo entre las montañas. Una formación de 9 objetos con forma de boomerang que volaban a una velocidad superior a los 2.600 km por hora. Aquello era 3 veces más deprisa de lo que cualquier avión podía volar. Tenía que estar mintiendo, pero había dicho que sus cálculos eran sólidos. Sabiendo la distancia entre 2 picos de la cordillera, había llegado a esa velocidad. Esos objetos, vistos como destellos muy brillantes de luz a una distancia de unos 25 kilómetros, estaban volando en formación. Él sospechó que había observado alguna prueba militar secreta de vuelo, pero si de verdad querían una noticia potente, podían maquillar aquella información. Si insinuaban que las naves que el piloto había visto no eran de este mundo, si dejaban abierta la posibilidad de que habían realizado un encuentro con visitantes del espacio, tendrían el suceso del año. Arnold había dejado claro que los 9 objetos tenían forma de ala delta, una fisionomía normal para una nave, pero describió su movimiento como el efectuado por una piedra cuando, al ser lanzada, rebotaba en el agua. Sus palabras a Beckett fueron que se movía como un platillo lanzado al río. Pero el periodista confundió el movimiento de los objetos con su forma. Y de este modo, por primera vez, aunque en ningún momento se mencionara tal cosa, el periódico iba a hablar de un platillo volador. El concepto acababa de nacer por un error periodístico, y con la edición del 25 de junio, aquel diario de Oregón mostró al mundo la historia de Arnold y de sus platillos voladores, insinuando que el experimentado piloto había captado a 9 naves extraterrestres, los primeros visitantes de otro mundo que llegaban a la Tierra. Y muy probablemente a partir de ese momento, todas las razas alienígenas tuvieron que rediseñar sus naves interplanetarias, sencillamente para adaptarse al error de un periodista de los Estados Unidos. Porque pese a ese fallo, las declaraciones sobre avistamientos de naves con forma de platillo empezaron a dispararse. La noticia tuvo un impacto inmediato. Decenas de diarios en los Estados Unidos y Canadá se hicieron eco del suceso. Los 9 visitantes de la cordillera de las Cascadas eran ya un fenómeno nacional. Presuntos testigos que estaban en el mismo lugar que Arnold corroboraron la existencia de las naves inventadas por la prensa. La fiebre de los platillos voladores se había apoderado del país. Pero viendo lo que había ocasionado su relato, Arnold envió una carta a la Agencia de Inteligencia de la Fuerza Aérea, detallando el hallazgo tal y como él lo había percibido.
haciendo un reporte muy preciso de la observación e incluyendo bocetos y descripciones muy detalladas de los objetos que había visto. Pero ni rastro de aquellas naves que habían estado difundiendo los medios. Con el reporte de primera mano de Arnold, la Armada realizó una investigación y rápidamente descartaron cualquier hipótesis extraña. El piloto simplemente había sido víctima de un espejismo, de algo producto de su imaginación. Tal vez un fenómeno atmosférico le había hecho creer que a 25 kilómetros, una distancia demasiado grande como para ver algo con fidelidad, unas naves que desafiaban la tecnología estaban sobrevolando la cordillera. Toda explicación paranormal, descartada por un comité de expertos. Sin embargo, no pudieron evitar que aquella fiebre siguiera extendiéndose. En cuestión de días, los supuestos avistamientos de platillos voladores estaban saturando los medios. En menos de una semana se reportaron más de 800 presuntos casos, con personas enviando fotos de supuestos avistamientos de aquellos platillos que hasta hacía 7 días nadie jamás había visto. La prensa se hizo eco de tantos casos como pudo, pero ninguno fue relevante. Sabían que en pocos días aquel oasis de miles de ejemplares vendidos iba a secarse. Por suerte para ellos, 2 semanas después de la historia de Arnold, un suceso hizo estallar toda aquella manía, hasta convertirse en un asunto de Estado. El 5 de julio la redacción del periódico recibió un aviso. 3 días antes un granjero de Nuevo México había descubierto unos restos dispersos por su rancho, cerca de Roswell. Una pequeña aeronave no tripulada cuyos escombros no parecían pertenecer a ningún avión convencional se había estrellado en su propiedad. Cuando el granjero lo comunicó al sheriff del condado, el comandante de la base aérea del ejército de Roswell se desplazó personalmente al lugar, porque sabía perfectamente de qué se trataba. Rápidamente lo identificaron como los restos de un sistema de detección acústica de baja frecuencia que llevaban los globos. Al parecer la Fuerza Aérea estaba trabajando en algo llamado Proyecto Mogul para captar explosiones nucleares soviéticas en atropopausa. La localización del rancho coincidía con el vuelo número 4 del proyecto, del cual se perdió la comunicación el miércoles 2 de julio. Cuando el granjero encontró los escombros, era normal que algunos se hubieran asustado. Los globos del proyecto no eran parecidos a los meteorológicos, y ese mismo verano habían empezado a usar una variante del polietileno que podría ser extraño incluso para un experto. No había nada extraño en el caso, pero tenían todos los ingredientes que necesitaban y que querían. La historia de una nave estrellándose en una granja de Nuevo México que la propia Fuerza Aérea fue a investigar era el relato perfecto. Y así pues, en la edición del 8 de julio en primera plana dieron el siguiente titular: Las fuerzas aéreas capturan un platillo volador en un rancho de Roswell. Evidentemente la noticia tuvo el impacto que deseaban. El bautizado como Incidente Roswell fue el catalizador de aquella fiebre. Miles de personas empezaron a hablar de que una nave alienígena se había estrellado en aquella granja, que recuperaron cadáveres de origen extraterrestre y que el gobierno estaba en posesión de tecnología alienígena. La historia de Roswell originó una oleada de avistamientos. Esta vez fueron miles de reportes de platillos voladores por todo el país. La histeria colectiva estaba alcanzando un punto de no retorno. Pero no fue hasta que aquellos delirios envenenaron al Estado que el fenómeno iba a convertirse en algo mucho más grande, porque cada vez había más personas convencidas de que algo se escondía entre las nubes.